La Copa América se juega en Brasil. Muchos sorprendidos, muchos lo toman como una decisión polémica, porque justamente Brasil es uno de los países más complicados de la región. Es decir, si en Argentina por una cuestión sanitaria no se puede, y en Brasil prácticamente tampoco. Y hay números, los números hablan también, Felicitas, por eso esto también levanta controversia. Brasil está entre los 3 países con más contagios del mundo. Recién también les anticipaba estos datos con respecto a la cantidad de COVID positivos que tiene Brasil, pero también de fallecidos. En ese contexto, la Conmebol le dio el ok a Brasil. Será uno de los temas para analizar en esta jornada. Es que lo que veía es que las sedes, son sedes que están todas en alerta epidemiológica. Es jugar con fuego, todo eso es jugar con fuego. Con tantos casos no podíamos nosotros llevar adelante una organización de un campeonato de estas características. É um momento para se ter uma Copa América, porque vai trazer turista para cá, né? A pandemia ainda não acabou, nem todo mundo foi vacinado. Eu acho que poderia ser anulada. Esse ano não ter. Simplesmente isso. La discusión por la Copa América finalmente se va a jugar en Brasil. En la situación que está en Brasil, enseguida la vamos a repasar. No solamente es una situación compleja desde lo sanitario, también es una situación compleja desde lo político, y quizás sea esa una de las claves para entender por qué la Copa América finalmente se va a jugar en el país vecino. Nicolás Fiorentino, Ayelen Oliva, Pablo Tiburzi, todos listos para analizar este tema. Digo, momento político, quizás el que necesita Bolsonaro, o lo que necesita Bolsonaro es un evento como este, ¿no? Por un lado sí, por el otro lado le toca en un momento también de fuertes protestas en las calles. Después claro, vamos a estar analizando eso, pero un momento político que complica también a Bolsonaro por esto justamente de... No es una salida, digamos, no es una pantalla. Podría leerse como una salida, pero recordamos, de hecho lo podemos conversar también, el tema de lo que pasó en su momento con el Mundial del 2014, con las críticas también a lo que pasaba en ese momento con la presidencia de Dilma Rousseff. Digo, siempre este cruce entre política y deporte a veces genera su efecto positivo para el que gobierna y a veces justamente el efecto contrario. Claro. Habrá que ver ahora cómo se desenvuelve esto y si termina funcionando como una especie también de paraguas para todo lo que está pasando en Brasil para Bolsonaro. Sorprende, está el Pablo, resultado esto también, sí, ¿no? Que políticamente una cosa es que vos juegues la Copa América en tu país y la ganes, y otra cosa es que la pierdas. Claro. Seguramente esto es muy contrafáctico, pero no sé quién se animaría a arriesgar si el resultado electoral del oficialismo después del Mundial 2014, si lo hubiese ganado Brasil y no hubiese perdido por 7 goles contra Alemania, el resultado tal vez hubiese sido otro en términos políticos. Es un articulador del clima político esencial el fútbol, realmente, y más en un país como Brasil, como es en la Argentina, como es en Uruguay. Digo, sorprende porque la lógica del fútbol parece ser otra, ajena a la de la mayoría de los mortales si hablamos de coronavirus, sí, ¿no? Sí, es cierto, pero no es tan sorpresivo. Ajá. Porque hubo un análisis muy importante en las últimas horas, en los últimos tiempos. Hubo reuniones, algunas presenciales, como fue la semana pasada, entre Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, donde no se llegó a una conclusión de realizar sí o sí la totalidad, como en algún lugar se dijo. Pero hay que decir varias cosas. Primero, desde los medios, el hecho de todo el día decir no se puede tener los negocios cerrados, no se puede tener, que en algunos aspectos y algunos casos es cierto, y se va a jugar al fútbol. Bueno, no tiene nada que ver ni comparación una cosa con la otra, porque son dos cosas totalmente distintas, pero pegan en lo político, es así. Claro. Entonces, sumado a todo esto, las encuestas que ve el gobierno, que no es ciego, la situación social, económica de toda Latinoamérica, sorprende que sea Brasil, inclusive para el propio gobierno, donde hay muy malestar muy grande, te diría tremendo, es en Ezeiza, en la burbuja de la selección. ¿Ah, sí? Y porque de pasar a ser local con Messi, pasa a ser el más visitante de todos. Jugamos en Brasil. ¿Había lugar para que se juegue la Copa América en Argentina? Mira, la sensación térmica en la política era una el miércoles después de la reunión de Alberto Fernández con Domínguez, el titular de la Conmebol,
Cuando vos llegás a una reunión de las dos principales referencias políticas de un país y del comité organizador de un torneo de la magnitud de la Copa América, vos decís, bueno, está todo más o menos encaminado. Había generado sospecha que no hubo fotos, por ejemplo, ¿no? Primera sensación. Bueno, desde ahí, desde ese miércoles a la noche, jueves, viernes, sábado y domingo, hubo 96 horas en que el clima interno del gobierno cambió radicalmente. Entre el termómetro interno de lo que pasaba dentro de el Frente de Todos, entre el apoyo también que había en términos de información de muchas encuestas que empezaban a mostrar que el clima político no acompañaba la decisión de organizar la Copa América, empezó a desactivarse. Sobre todo hubo dos actores claves, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, en contacto con los gobernadores, que también eran quienes en sus provincias tenían que albergar la llegada del fútbol. Empezaron a ver que no iba, lo empezó a dar señales Cafiero, después Carla Bisotti, después lo dijo Guado de Pedro el domingo, que la Copa América no estaba confirmada, sí. No estaba confirmada. Bueno, finalmente hoy se terminó resolviendo que no. Y el gobierno, la evaluación que hace también por un lado es que se sacó un problema encima. Está en una situación claro. Hoy, tiene cosas para celebrar. Esto me decían, tenemos la vacuna, estamos cerca de un acuerdo con la carne. La verdad que era una semana para no ganarse este problema. Hay tweets que fueron los que fueron dando la información. Claro, que tienen que ver con la Conmebol, porque se sorprendió justamente la sociedad del fútbol en líneas generales con estos tweets. Por ejemplo, el de hoy de Brasil recibirá la Conmebol. Copa América 2021. El mejor fútbol del mundo. Llevará alegría y pasión, millones de sudamericanos, todo una parolacha. Esto, sí, ¿no? Claro. Esto tiene que ver, creo que lo más sorprendente fue a las 22:40 ayer, cuando dijo no se hace en la Argentina la Conmebol, y esto para celebrar Brasil. Mirá, no creo que sea para celebrar, porque ya tiene la contra de Río Grande do Sul, la contra de Río Grande do Norte, la contra de Pernambuco. Claro. O sea, estamos hablando, te lo puede decir bien Ayelén, los estados de Brasil son tan fuertes, lo sufrió Independiente hace muy poco en Bahía, otro de los estados que pidió no realizar la Copa América. Entonces, le sucedió en San Salvador. Señores, nosotros aquí tenemos una situación migratoria totalmente distinta a lo que es en Brasil en general. ¿Por qué? Porque tenemos un aeropuerto con otro tipo de seguridad por las razones sanitarias que sufre nuestro estado. Vemos el tuit de Cafiero y nos vamos con Ayelén para que nos cuente que no es menor esto que nos estás contando de Brasil y de lo que pasa con los diferentes estados. Dale, Ayelén, contanos. Quería hacerte un comentario también de cómo esto deja en evidencia esas tensiones internas que hay entre el gobierno federal y los gobiernos locales, que lo venimos contando acá sobre el manejo de la pandemia, y queda en evidencia en esto. Es decir, como decía, repasaba Tibu recién, por ejemplo, el gobernador de Pernambuco dijo, acá no lo vamos a hacer porque la situación es muy delicada, tenemos el 98% de las unidades de terapia intensiva ocupadas, no vamos a avanzar con esto, de alguna manera poniendo en tensión también el poder y la legitimidad también de Bolsonaro en eso. Y ahí vemos la situación, cuando hablamos de la situación es crítica en ese país, estamos diciendo que es el tercero en número de camas a nivel del mundo y el segundo en cantidad de fallecidos. Hablamos de más de 16 millones de contagios y más de 460.000 muertes en el país. Realmente un número que impresiona. Impactante, por supuesto, los casos, digamos, comparativamente, si hacemos casos positivos por cada millón de habitantes, Argentina está primero, Colombia después y Brasil. Y una Copa América, Tibu, que vos ya lo habrás tocado acá, pero que viene siendo afectada también por la situación política de Colombia, por la situación epidemiológica de Argentina y ahora termina en Brasil. De hecho, hay un tema muy importante que tienen que saber. En los tweets, en las redes, en Uruguay, cuando en algún momento, en el día de ayer, se decía que Uruguay se iba a presentar como candidato, saltaron enseguida, no dos jugadores cualquiera, Suárez y Cavani, a decir, no se puede jugar aquí. No se puede jugar aquí, dos símbolos, los dos mejores jugadores, en este caso de Uruguay. Yo pregunto, porque me dicen que Messi está cada 40 minutos con Suárez, muy amiga la familia, muy amigo, siempre están con el WhatsApp. Sí. Bueno, ¿no crees que en Brasil sea tan saludable como Uruguay, o menos saludable, o más saludable? Yo creo que es peor, diríamos. O sea, la previa es peor. Esto me parece que no tiene una definición
tan fácil como dice la Conmebol. Señores, recibimos a Brasil como gran candidato y estamos muy felices, se va a celebrar allí la Copa América. No creo que sea así. Sí, sí. Y estamos hablando, Felicitas, de los protagonistas. Sin jugadores no hay Copa América. Claro, por Está supuesto. claro, ¿no? Es cierto que no se organizaron igual hasta ahora los futbolistas, no hubo una manifestación conjunta, ni siquiera hubo manifestaciones de planteles aislados. No pasó en la Argentina, pasó esto que decía Tibu con los jugadores. Hay una cosa interesante comparable a lo que pasa en Brasil, lo que decía ayer recién respecto a la relación entre el gobierno central y los gobiernos, en este caso estaduales, como es en Brasil, los gobiernos provinciales en la Argentina. Tampoco había demasiado consenso. La Argentina tenía que organizarlo. Estaba en la sede de San Juan, Santiago del Estero. Ya había un acercamiento con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, había marcado algunas diferencias diciendo, bueno, no estamos para organizar. A mí me dicen que ya había un acercamiento con el gobierno provincial. De hecho, había una tensión, esto Tico lo puede explicar mejor que yo, había una tensión entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, quería que la sede sea el Estadio Único de La Plata. A la vez, por otro lado, me dicen Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, estaba organizando un acuerdo con Gonzalo Belloso, el vice de la Conmebol, para que sea el Estadio de Estudiantes de La Plata. Sí. O sea, ya había una tensión. La única sede que faltaba confirmar, que no había tenido hasta ahora una respuesta, había sido Córdoba con Schiaretti, pero sí me marcaban políticamente la situación de la ciudad de Buenos Aires. No dicen, sale Macri y nos tira abajo del tren con la Copa América. Sale Patricia Bullrich en Twitter y nos tira abajo del tren con la Copa América. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaba encantado de hacer la Copa América en el estadio de River. Vamos a compartir la palabra del jefe de gabinete Santiago Cafiero, diciendo justamente esto que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Con tantos casos no se podía jugar la Copa América en Argentina. Lo que se trabajó fue con las autoridades de la Conmebol en diferentes posibilidades y escenarios, pero siempre los escenarios estaban sujetos a algo que excede a la organización del campeonato y la organización del torneo, que tiene que ver fundamentalmente con el aumento de casos y cómo siguió golpeando la segunda ola y sigue golpeando la segunda ola de contagios en nuestro país. Así que, en definitiva, lo que determinó la decisión que llevó adelante también la Conmebol fue finalmente no solo los protocolos o ajustar cualquier tipo de medida sanitaria que estaban solicitadas por parte del gobierno argentino, sino realmente la cantidad de casos. Con tantos casos no podíamos nosotros llevar adelante una organización de un campeonato de estas características. Muy bien, esa es la explicación del jefe de gabinete Santiago Cafiero. Vamos a volver enseguida sobre este tema y vamos a analizar también cómo se recibe esta noticia y el contexto en Brasil.